Bendiciones. Continuamos en este challenge de lectura bíblica 2024 en el que el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días. Y ya sabes, la versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. Así que si tú no la tienes, puedes descargarla en tu celular o bien ocupar la que tienes en casa. Pero antes, no olvides darle like a este video y escribir en los comentarios: aquí sigo en la lectura. Vamos con todo y yo creo que sí lo vamos a lograr, así que sigamos adelante. Hoy vamos a leer el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, 3, 4 y 5. Pues como ya dije, el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días. Así que abre tu Biblia, saca tus lápices si te gusta subrayar, saca tu libreta si te gusta escribir y comencemos con el capítulo número 2. Ok, Pacto de Salomón con Hirán. Versículo 1. Salomón se dispuso a edificar un templo para honrar el nombre del Señor y un palacio para su reino. Para ello designó a 70,000 peones y 80,000 taladores y 3,600 capataces. Luego mandó el siguiente mensaje al rey Hirán de Tiro: Trátame como trataste a David, mi padre, cuando le enviaste cedros para que construyera su palacio. Como verás, tengo que edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios. Estará consagrado al Señor y delante de él se quemará incienso aromático y se colocarán continuamente los panes de la proposición. Y se ofrecerán holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las festividades en honor del Señor nuestro Dios. Esto debe hacerse siempre en Israel. La casa que debo edificar tiene que ser grande, porque nuestro Dios es más grande que todos los dioses. Amén. Yo voy a subrayar este versículo. Pero ¿quién puede edificarle un templo si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para edificarle un templo a no ser para solo quemar incienso delante de él? Esto es una gran verdad. Dios es más grande que cualquier templo o más grande que nuestro planeta. Dios no puede ser contenido en un espacio. Dios es todo. Así que sigamos leyendo. Verso 7. Yo te ruego que me envíes a un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, plata, bronce, hierro, púrpura, grana y azul, y que en unión con los maestros que estén conmigo en Judá y en Jerusalén, y que mi padre había ya dispuesto, sepa hacer grabados. Envíeme también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo. Yo sé que tus siervos saben cortar madera en Líbano y mis siervos pueden ayudarlos para que me preparen mucha madera. Pues el templo que tengo para edificar debe ser grande y portentoso. Yo creo que estos son adjetivos para nuestro Dios. Nuestro Dios es grande y portentoso. Toma en cuenta que a tus siervos que corten la madera les daré 6,000 toneladas de trigo en grano, 6,000 toneladas de cebada, 600,000 litros de vino y 600,000 litros de aceite. El rey Hirán de Tiro respondió a Salomón por medio de la siguiente carta: El Señor ama a su pueblo, y por eso te ha puesto como su rey. Tengo que decir: bendito sea el Señor y Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio y entendido, cuerdo y prudente, para que edifique un templo al Señor y un palacio para su reino. Yo te envío a Hirán Abí, que es un hombre hábil y entendido. Es hijo de una danita, aunque su padre era de Tiro. Hirán Abí sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro, y en piedra y madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. También sabe esculpir toda clase de figuras y sacar cualquier diseño que se le pida. Sabe trabajar con tus expertos y con los de mi señor David, tu padre. Ruego a mi señor enviar a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino, que nos ha prometido. Nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, y en balsas te la llevaremos por el mar hasta Jope, y de allí tú la llevarás hasta Jerusalén. Salomón censó a todos los extranjeros que había en Israel después del censo que había hecho a David, su padre, y se encontró que eran 153,600 hombres. A 70,000 de ellos los apartó para llevar cargas, a 80,000 los puso como canteros en la montaña, y a 3,600 los puso como capataces para hacer trabajar a la gente. Capítulo 2. Salomón edifica el templo. Verso 1. Salomón comenzó a edificar el templo del Señor en el monte Moría, en Jerusalén, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo, y que le había sido mostrado. Comenzó
Comenzó la construcción a los 2 días del mes segundo del cuarto año de su reinado. Los cimientos que Salomón puso al templo de Dios medían 27 metros de largo y 9 metros de ancho. El pórtico que estaba al frente del edificio medía 9 metros de largo, lo mismo que el ancho del templo, y 54 metros de altura. Lo recubrió por dentro de oro puro, y el cuerpo mayor del edificio lo techó con madera de ciprés, la cual recubrió de oro fino, con molduras de palmeras y cadenas. También recubrió el templo de piedras preciosas para adornarlo. El oro era de Parvaim, de modo que recubrió de oro el templo y sus vigas, umbrales, paredes y puertas, y en las paredes esculpió querubines. Salomón hizo además el lugar santísimo, y medía 9 metros de largo y 9 metros de ancho, como el ancho del frente del templo, y lo recubrió con cerca de 20,000 kilos de oro fino. También recubrió de oro los aposentos. Los clavos eran de oro y cada uno pesaba más de 500 gramos. En el interior del lugar santísimo puso 2 querubines de madera, los cuales fueron recubiertos de oro. Las alas de los querubines medían 9 metros de largo. Cada ala medía poco más de 2 metros. Una de ellas llegaba hasta la pared del templo y la otra tocaba una de las alas de otro querubín. De igual manera, una de las alas del otro querubín medía poco más de 2 metros y llegaba hasta la pared del templo. La otra ala también medía poco más de 2 metros y tocaba el ala de otro querubín. Las alas extendidas de estos querubines medían 9 metros y estaban de pie y con los rostros en dirección al templo. Salomón hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, y mandó bordar querubines en él. Las 2 columnas. Verso 15. En el frente del templo hizo 2 columnas, cada una de las cuales medía casi 16 metros de altura. Cada capitel medía poco más de 2 metros. Además, hizo cadenas para el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas. Hizo también 100 granadas y las puso en las cadenas. Las columnas las colocó delante del templo, una a la derecha y otra a la izquierda. A la que estaba a la derecha la llamó Jaquín y a la que estaba a la izquierda la llamó Boaz. ¿Qué te parece si pongo aquí qué significa Jaquín y Boaz? Porque es interesante para mí. ¿Por qué les pone estos nombres? ¿Por qué no simplemente les dijo columnas? ¿Por qué tenían que tener un nombre? Bueno, si a ti no te interesa, de todos modos lo voy a poner por aquí en el video. ¿Qué significa Jaquín y qué significa Boaz? ¿Sale? Leamos el capítulo 4. Mobiliario del templo. Verso 1. Hirán hizo además un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Hizo también un mar de fundición totalmente redondo, que de un borde al otro medía 4,5 metros por 2 metros y 25 centímetros de altura, ceñido por un cordón de 13,5 metros de largo. Debajo del mar había 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estas figuras de calabazas circundaban el mar y cada medio metro había 10 de ellas. El mar estaba asentado sobre 12 bueyes, con las ancas hacia adentro. 3 de ellos miraban al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente, y sobre ellos descansaba el mar. Tenía un grosor de 7 centímetros y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de un lirio. Su capacidad era de 60,000 litros. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda, para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Hirán hizo también 10 candeleros de oro según su forma, y los puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Además, hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio y las portadas del atrio, y sus puertas las recubrió de bronce. El mar lo colocó al lado derecho hacia el sureste del templo. Hirán hizo también calderos, palas y tazones, y así concluyó la obra para el templo de Dios que hizo para el rey Salomón.
Las dos columnas, los cordones, los capiteles sobre las cabezas de las dos columnas, dos redes para cubrir las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, 400 granadas en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para que cubrieran las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas, las bases sobre las que colocó las fuentes, un mar, los 12 bueyes debajo del mar, los calderos, las palas y los garfios. Hiram Abí hizo de bronce muy fino para el rey Salomón todos los enseres para el templo del Señor. El rey los fundió en la tierra arcillosa de los llanos del Jordán, entre Sucot y Zeredata. Todos estos enseres los hizo Salomón en número tan grande que nunca pudo saberse el peso de bronce. Así fue como Salomón hizo todos los utensilios para el templo de Dios, y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, así como los candeleros y sus lámparas de oro puro, para que las encendieran delante del lugar santísimo, conforme a la ordenanza. Las flores, lamparillas y tenazas se hicieron de oro finísimo. Las despabiladeras, los lebrillos, las cucharas y los inciensos también eran de oro puro, lo mismo que la entrada del templo, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas del templo. Capítulo número 5. Oye, este templo estaba precioso. Si has prestado atención a lo que estamos leyendo, todo era de oro, todo era plata, todo era cosas preciosas. Ya más adelante te darás cuenta por qué algunos israelitas, cuando fueron deportados a Babilonia y que después regresaron a su tierra, se sentían tristes porque construyeron un templo que no se parecía en nada al que construyó el rey Salomón. Pero bueno, leamos capítulo 5. Cuando se terminó toda la obra que Salomón realizó para el templo del Señor, Salomón puso allí todo lo que David, su padre, había dedicado. La plata, el oro y todos los utensilios los puso en los tesoros del templo de Dios. Salomón traslada el arca al templo. Versículo 2. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus y a los jefes de las familias israelitas para que trasladaran el arca del pacto del Señor desde la ciudad de David, que es Sión. Con el rey se reunieron todos los varones de Israel para celebrar la fiesta solemne del mes séptimo. Todos los ancianos de Israel hicieron acto de presencia, y los levitas tomaron el arca y la llevaron junto con el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Luego, el rey Salomón y toda la congregación israelita allí reunida delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes. Eran tantos que no se pudieron contar. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar, en el santuario del templo, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y de esa manera cubrían por encima tanto el arca como sus barras. Estas sobresalían del arca, de modo que sus cabezas podían verse delante del lugar santísimo, aunque no se veían desde fuera. Hasta el día de hoy, allí están. En el arca solo estaban las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Los sacerdotes salieron del santuario. Todos los sacerdotes que allí se encontraban habían sido santificados y no mantenían sus turnos. Todos los levitas, cantores, los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, junto con sus hijos y sus parientes, estaban al oriente del altar, vestidos de lino fino y con címbalos y salterios y arpas. Con ellos estaban 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando las trompetas sonaban, todos cantaban al unísono y alababan y daban gracias al Señor. A medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos musicales, alababan al Señor y decían: ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Oye, si has llegado hasta aquí en la lectura, escribe esto en los comentarios. Ciertamente Él es bueno y su misericordia es eterna. Entonces el templo, la casa del Señor, se llenó con una nube. Y por causa de la nube, los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Y con esto terminamos nuestra lectura del día de hoy. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de estos 4 capítulos. Y ya sabes, te invito a darle like a este video y a tener presente que la Biblia es el único libro que cuando lo lees, el autor está presente.
Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.